Pues bien, estimados alumnos, nuevamente aquí en esta clase número 2 de esta materia que es simulacros y evaluación de daños, y sobre todo con este tema que son simulacros y simulaciones, que es la primera parte. Como ya vimos en el video número 1, una cosa son simulacros y otra cosa son simulaciones, aunque la Ley General de Protección Civil dice que los simulacros se realizan a través de simulaciones. Ya vimos que esto no es cierto. Una cosa son los simulacros y otra cosa son las simulaciones. Ya por ahí les dejé a ustedes una, una bibliografía para que la puedan leer y tengan un sustento para, para ustedes poder hablar con propiedad acerca de lo que son los simulacros y lo que son las simulaciones. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con este tema. Sí, algunos de los temas ya está dentro de los manuales, el manual 1, que ese sí es de carácter obligatorio, los demás como lectura adicional para este tema. Entonces, seguimos con, este es el temario que estamos siguiendo. Vamos a hablar a continuación de un tema que es sumamente importante tratar en las brigadas, y que es el tema de la capacitación a nuestras brigadas. ¿Qué capacitación debe tener nuestra brigada? Eso es lo que siempre abordamos. Pero el día de hoy vamos a abordar el tema desde el punto de vista de por qué es necesario capacitar a la gente, y no solo a la gente, sino a la población en general. ¿Por qué es importante y en qué nos va a beneficiar dentro de nuestro esquema, dentro de nuestro plan, dentro de nuestro programa interno de protección civil, el que la gente esté capacitada? ¿Sí? Esto les decía yo que en qué temas se debe de capacitar depende de la entidad federativa. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la norma complementaria sobre capacitación, o la norma técnica complementaria sobre capacitación, nos indica que todos los brigadistas deben de estar capacitados en 3 niveles, ¿no? El básico, el intermedio y el avanzado. Aunque yo no comparto esa idea. ¿Por qué? Porque somos únicamente primeros respondientes. Y ahí, por ejemplo, en el avanzado, por ejemplo, en el de prevención y combate de incendios, les dicen a ustedes que deben de, de, de utilizar un equipo de respiración autónoma, y que además tienen ustedes que tener capacitación en incendios estructurales, ya es decir, un incendio ya declarado, ¿no? Pero recuerden que el personal de las brigadas es voluntario, es voluntario. Entonces, no vamos a pedirle que exponga su vida, aunque esté muy capacitado. Para eso existen los grupos profesionales, que en este caso son los heroicos cuerpos de bomberos de cada entidad, los servicios médicos de cada entidad, que ellos ya tienen una capacitación muy avanzada, y que además tienen mucha práctica porque lo hacen diariamente. Entonces, aquí va a depender de ustedes qué nivel quieran tener con sus brigadas, y como les vuelvo a repetir, dependiendo de la entidad federativa. Entonces, dice aquí que la capacitación en simulacros es esencial para preparar a las brigadas y a los usuarios ante emergencias. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el personal? ¿Qué van a hacer nuestras brigadas? ¿En qué nos va a beneficiar que ellos estén capacitados en cómo responder a una emergencia, que se capaciten durante los simulacros? ¿En qué nos va a beneficiar como institución? ¿En qué nos va a beneficiar como cuerpo de auxilio hacia la población? Ya que aquí, pues vuelvo a repetir, muchos de ustedes son gente de gobiernos locales, de gobiernos estatales. Entonces aquí sí ustedes deben de estar bien capacitados, y por ejemplo los que son terceros acreditados, pues bueno, necesitan tener los conocimientos básicos y medios acerca del tema, ¿sí? Y para proporcionárselos a la gente a la que ustedes van a capacitar. Y los que brindan su servicio en cuerpos de protección civil gubernamentales, bueno, ellos sí se tienen que capacitar muy bien en todos los temas para poder apoyar a la población
en caso de que se suscite algún tipo de emergencia. Y bueno, claro está que la capacitación, claro que mejora la preparación y respuesta a emergencias. De hecho, esto se podría equiparar a la cuarta prioridad del marco de Sendai, que nos dice que hay que mejorar la preparación para una mejor respuesta ante desastres. Entonces, para eso sirve precisamente la capacitación, para preparar a nuestro personal, ya sea gubernamental o ya sea de empresas o ya sean terceros acreditados, para tener una respuesta adecuada ante las emergencias. Recuerden que casi en toda Latinoamérica los equipos de gestión integral de riesgos y protección civil siguen siendo reactivos. Entonces hay que tratar de que esa respuesta sea la respuesta adecuada. Aunque recuerden que lo que busca el marco de Sendai es ser más prospectivos, es decir, evitar que ocurran desastres futuros. Entonces, la capacitación mejora la preparación y respuesta a emergencias. Y aquí vamos a ver por qué. Aquí tenemos a la capacitación. Y nos dice que el entrenamiento teórico y práctico adecuado. ¿Sí? Capacitarnos en simulacros nos va a proporcionar a los brigadistas y al personal los conocimientos y las habilidades necesarias para actuar de manera efectiva durante una emergencia. Esto es vital, señores. Fíjense, y les propongo algo. Hagan ustedes un simulacro sin capacitar a su institución, sin capacitar a su empresa. Hagan un simulacro y van a ver cómo la gente no sabe qué hacer. Ahora, tómense el tiempo de preparar a su gente, 3, 4 meses, vuelvan a hacer un simulacro, ¿sí? Y van a ver ustedes cómo la gente comienza a actuar de diferente manera ante una situación de emergencia que se pudiera suscitar. Entonces, esto nos demuestra la importancia de la capacitación. Recuerden ustedes que es una regla no escrita, que cuando menos el 10% del personal de las instituciones participe en las brigadas de protección civil. Es decir, si yo tengo 50 agentes, cuando menos 5 deben de capacitarse, deben de prepararse en la materia de gestión integral de riesgos y protección civil para poder dar una respuesta. Ahorita les voy a decir cómo lo podemos hacer, en qué se puede hacer y como podríamos decir, y qué hacer si tenemos poco personal, ¿vale? La siguiente es que fomenta un trabajo en equipo, ¿sí? El trabajar o el capacitar durante los simulacros a las brigadas también nos va a permitir tener una adecuada coordinación y comunicación, ¿sí? Esta coordinación y esta comunicación son esenciales y son cruciales para una respuesta eficaz en situaciones reales. ¿Sí? Esto también lo marca Sendai, una respuesta eficaz ante situaciones de desastre. ¿A través de qué? Pues a través de los simulacros, señores. ¿Sí? Debemos de nuestros planes de emergencia y nuestros planes de contingencia. Recuerden que son dos tipos y no son iguales. Un plan de emergencia es un plan general y un plan de contingencia son las posibles contingencias o los peligros o amenazas a los que se encuentra expuesta nuestra instalación, nuestro estado, nuestro municipio, y cómo vamos a responder a cada uno de ellos. Es decir, vamos a responder diferente a un sismo y vamos a responder diferente a que si se tratara de un incendio o si se tratara de una inundación o si se tratara de una fuga de gas. Es por esto que es sumamente importante que en el próximo simulacro o macro simulacro que ustedes realicen, no solamente lo hagan por cumplir y no solamente lo hagan de sismo, no solamente lo hagan de lo que siempre lo hacemos, ¿no? A lo mejor si trabajamos en un laboratorio donde se manejan sustancias tóxicas o en un hospital podemos hacer un simulacro de llegada de paciente contaminado, ¿no? Por ahí leí que hubo una evacuación de un hospital porque llegó un paciente en la ambulancia, jamás se fijaron que el paciente iba contaminado por algún material peligroso, lo metieron a la sala de urgencias y ya cuando se van dando cuenta tuvieron que desalojar el área de urgencias, realizar una limpieza de la ambulancia
y de los propios paramédicos y personal que atendió al lesionado, para evitar que resultaran ellos también dañados, ¿no? Entonces, es muy, muy importante este tipo de capacitaciones y que sean precisamente sobre los peligros, sobre las amenazas que se pudieran suscitar en su entorno inmediato. Por ejemplo, los hospitales pueden hacer un simulacro de desastre interno y un simulacro de desastre externo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar en los dos momentos, señores, o más bien en los dos aspectos al momento, por ejemplo, de un sismo, sobre todo de un sismo, no tienen que atender su propia emergencia, la emergencia que se va a suscitar en el hospital por el sismo, y a la vez estar preparados para recibir a las personas que puedan resultar afectadas por este sismo. Es por esto que la estructura de los hospitales debe de ser resiliente, toda su infraestructura debe de ser resiliente para poder resistir el impacto de las amenazas y de los peligros sobre los hospitales, seguir funcionando y prestar el apoyo a la gente que viene, ¿no? Ellos nos demuestran, los hospitales y el personal que participa en todo este tipo de labores, nos demuestra el por qué es importante la comunicación, por qué es importante la coordinación, ¿sí? Y cómo ellos a través de esto logran tener una respuesta eficaz en situaciones reales. Los hospitales, yo siempre he dicho que los hospitales y el personal de hospitales son los que mejor nos enseñan lo que es la resiliencia personal, ¿vale? Y bueno, siguiendo con esto, la identificación de áreas de mejora. Esto es sin duda a lo que nos orillan los simulacros y las capacitaciones. Una vez que nosotros realizamos nuestro simulacro, tenemos fallas, sí, pero esas fallas se pueden corregir porque estamos trabajando en simulacros, de manera de corregir las fallas para que en una situación real esto no nos vaya a suceder. Y si se llega a suscitar por por lo que en una situación real, por el hecho de que es real, ¿sí? Bueno, esto no repercuta de manera muy contundente dentro de las instalaciones, es decir, que se pueda manejar. Pero el capacitar a nuestro personal y que participe en los simulacros nos permite precisamente hacer esos ajustes en nuestros planes de emergencia, en nuestros planes de contingencia, antes de una emergencia real, para corregir el rumbo, realizar un nuevo simulacro y evitar que esto nos vuelva a suceder. Entonces, nuevamente, la capacitación mejora la preparación y la respuesta ante las emergencias. Fíjese, cuando empezamos a formar las brigadas, mucha gente nos dice, es que a mí me da miedo, es que yo no me siento capaz, es que yo no creo que pueda hacerlo. Entonces, la capacitación precisamente nos, nos ayuda a aumentar la confianza de los brigadistas. ¿Sí? Por ejemplo, en los cursos de primeros auxilios, mucha gente dice, es que yo no soporto ver sangre, es que yo no me creo capaz de hacerlo, ¿no? Y cuando resulta que se da la capacitación y se utiliza sangre artificial para simular heridas, pues nuestros brigadistas actúan muy bien. Entonces, eso nos da la certeza de que la capacitación sirve también para darles confianza y un mejor autocontrol a nuestros brigadistas, ¿vale? Entonces, esta confianza, ¿cómo se crea? Bueno, pues a través de la reducción del miedo y la ansiedad. Y nos dice aquí que cuando uno está familiarizado con situaciones de emergencia a través de los simulacros, esto ayuda a nuestros brigadistas a que se sientan más seguros y menos ansiosos en momentos críticos. Y esto es muy cierto. A veces y les vuelvo a repetir, en este ejercicio que ustedes pudieran hacer sin dar aviso, de que se va a realizar un simulacro, van a ver ustedes que aunque tengan brigadistas, si ellos no están capacitados, van a estar nerviosos y van a estar ansiosos porque no van a saber qué hacer en el momento en que suceda la emergencia. Pero cuando ustedes los capacitan, esa ansiedad, ese miedo, esa inseguridad se quita, ¿sí? Y nuestros brigadistas tienen un mejor autocontrol.
de ellos mismos, válgame la redundancia, y pueden comenzar a trabajar con el personal. Recuerden que aquí es aplicable el término de resiliencia personal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dejar de pensar en nosotros mismos para atender a las demás gentes. Eh, dejar de pensar en nosotros mismos en el hecho de atendernos, porque nosotros ya tenemos esa capacidad de autocontrol y vamos a ver por la demás gente, pero siempre viendo nuestra seguridad. Esa también es la resiliencia, que nosotros estemos seguros para prestar el auxilio a nuestros compañeros, nuestros amigos que pudieran resultar afectados al momento de una emergencia. ¿Sí? También esta capacitación, esta confianza que estamos creando en nuestros brigadistas ayuda a tener o a construir habilidades decisionales, es decir, cuando los brigadistas están expuestos a una emergencia, ellos deben de tomar decisiones de manera rápida, ¿sí? Esto se equipara, por ejemplo, estaba yo viendo un programa de policías donde un policía ante la inminencia de que le están apuntando con un arma, él saca su arma y le dispara al enemigo, al que había sacado su arma para agredirlo. Entonces los reporteros les preguntan que por qué no hicieron otra cosa, por ejemplo, sacar su arma para dar choques o eléctricos o alguna otra medida, ¿no? Entonces, el comisionado de policía le dice que porque solamente tienen 3 segundos para decidir. Y dice, por ejemplo, ¿qué haría usted si le estuvieran apuntando con un arma? Y él dice, pues yo pensaría que es lo que tengo que hacer. Y le dice el comisionado, ya estaría usted muerto. Y es así precisamente como funcionan las decisiones al momento de una emergencia. Las decisiones se deben de tomar de manera rápida y efectiva, ¿sí? Rápida y efectiva, pero precisamente que tenga que ver con la seguridad tanto de los brigadistas como del personal al que estamos atendiendo. Recuerden que una de las máximas dentro de los brigadistas es primero yo, después yo y al último yo, porque yo soy una solución, no debo convertirme en parte del problema, ¿vale? Entonces, para construir estas habilidades decisionales, precisamente se participa en los simulacros y, por ejemplo, yo les pido que durante los simulacros se realicen ejercicios, por ejemplo, de que una persona se cayó y la brigada de primeros auxilios tiene que atenderla. Hay que, por ejemplo, podemos poner algunas bombas de humo para que los brigadistas de prevención y combate de incendios utilicen extintores de dióxido de carbono dentro de las instalaciones, o si están en un área abierta utilicen extintores de polvo químico seco y ver cómo reaccionan ellos ante esta situación de emergencia simulada, ¿no? Entonces, a esto se refiere la construcción de habilidades decisionales, tomar decisiones rápidas y efectivas en un simulacro nos va a ayudar a poder hacerlo en una emergencia real. Y el refuerzo del liderazgo en crisis. Recuerden que nuestros brigadistas deben de ser líderes. Nuestros brigadistas deben de ser líderes. ¿Por qué? Porque estamos formando líderes en las brigadas. El jefe de brigadas debe de ser un líder, debe de mostrar con el ejemplo, no nada más dar indicaciones, debe de demostrar con el ejemplo y nuestros brigadistas deben de ser líderes y demostrarle a sus compañeros, ¿sí? Qué es lo que se debe de hacer y si ellos son líderes, sus compañeros van a seguir sus órdenes o lo que ellos les indiquen o sus indicaciones para poder salir de la emergencia. Dicen que los simulacros ofrecen una plataforma para que los líderes de brigada desarrollen y demuestren sus habilidades de liderazgo en situaciones de alta presión. Y efectivamente, señores, no hay una manera más eficaz de probar un liderazgo de nuestros brigadistas, nuestros jefes de brigada, nuestros jefes de inmueble, como un simulacro que se asemeja a lo que podría suceder en una situación real, señores. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que formar líderes. Esos líderes van a poder llevar a nuestro personal a salvar su vida
o a una situación más grave de lo que pudiera haberse suscitado, ¿no? Dependiendo del liderazgo que ustedes ejerzan sobre la gente. Entonces, aparte de toda la capacitación que les vamos a proporcionar a nuestros brigadistas de acuerdo a la materia en la que van a ser brigadistas, también tenemos que darles cuando menos un curso de formación de liderazgo, o más bien de liderazgo, para que ellos tengan precisamente las herramientas para poder convertirse en líderes al momento de que ocurra una situación de emergencia. Y bien, también la capacitación crea conciencia y educación de la comunidad. ¿Por qué? Porque también nuestra comunidad debe de estar consciente de la capacitación que está dando. Inclusive hay gente que invita a sus vecinos a capacitarse. Por ejemplo, en Estados Unidos, en España, hay una ley que dice el derecho a saber, ¿sí? Es decir, si yo tengo una empresa química que esté cerca de mi casa, yo tengo el derecho a saber qué es lo que ellos hacen y qué medidas están tomando para que yo no resulte afectado. Es decir, si ellos son una empresa química, qué químicos están elaborando o qué químicos manejan y también qué están haciendo ellos para que en caso de una fuga, un derrame o algún evento que suceda, ¿sí? Con materiales peligrosos, ¿qué están haciendo ellos para que yo no resulte afectado? Entonces, esta parte es muy importante. Ustedes pueden invitar a sus vecinos de las comunidades cercanas a capacitarse junto con ustedes, señores, para que ellos entiendan y para que al momento de una situación de emergencia los puedan apoyar. Vuelvo a repetir y siempre he insistido en esto. No podemos pedirle a los ciudadanos que participen con nosotros si antes no les decimos los peligros o las amenazas a las que están expuestas. Una vez que ellos los conocen y que saben qué hacer, entonces ahora sí podemos traerlos a nuestro entorno de capacitación de simulacros y que participen junto con nosotros. Entonces, la capacitación crea conciencia y educación de la comunidad. ¿Sí? ¿A través de qué? La sensibilización sobre las emergencias. La capacitación en simulacros no solo beneficia a los brigadistas, claro que no, sino que también educa a la comunidad sobre la importancia de estar preparados ante emergencias. Imagínense, señores, que por ejemplo nosotros trabajamos para las gaseras que están en San Juan Izhuatepec. Uh-huh. Y por ahí tenemos la idea de decirle a los encargados de la gasera, oiga, ¿y por qué no invitamos a parte de la comunidad que venga a capacitarse en prevención y combate de incendios para que ellos sepan cómo reaccionar al momento de una situación de emergencia e incluso nos pueden auxiliar? Imagínense el impacto que va a tener tanto mediático como para la empresa gasera y sobre todo al momento de una emergencia, el traer gente de nuestro entorno a capacitarse, por ejemplo, en las gaseras en prevención y combate de incendios, ajá, y que esa comunidad sepa qué hacer. Y que no solamente esa comunidad sepa qué hacer o los pocos que acudieron, sino que también se lo lleven con sus demás con la demás comunidad que no pudo asistir, ¿sí? Que se lo lleven para que ellos también sepan cómo reaccionar. Creo que sería una parte fundamental, sobre todo hablando de las empresas de alto impacto o que cuando tengan una emergencia pueden crear un alto impacto en la población, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la capacitación, para crear una sensibilización sobre emergencias, no solo en el personal brigadista, sino también en la comunidad. Involucramiento de la comunidad. Cuando realizamos simulacros abiertos, ¿sí? Fomentamos la participación ciudadana y comenzamos a crear una cultura de prevención y respuesta ante emergencias, ¿sí? Cultura de prevención y respuesta, ¿sí? Porque los vamos a enseñar a prevenir y después a reaccionar en caso de que esa prevención no haya sido suficiente. ¿Vale? Entonces, para esto también nos sirven los simulacros abiertos a la comunidad. Por ejemplo, los planes de ayuda mutua industrial capacitan a toda la población que trabaja dentro de ese polígono, dentro de ese parque industrial,
a saber cómo reaccionar al momento de una emergencia. ¿Sí? Las zonas industriales son un mejor ejemplo de cómo funciona la capacitación, tanto al interior como al exterior, porque a veces también la población cercana se involucra y participa, señores. Entonces, estos planes de ayuda mutua industrial que se vienen realizando desde hace muchos años en México, en algunas comunidades, en algunos parques industriales, son un ejemplo de cómo funciona la capacitación para crear conciencia y educación en las comunidades. Y también nos sirve precisamente, como estábamos viendo esto de los planes de ayuda mutua industrial, para establecer redes de apoyo. ¿Sí? La capacitación en simulacros nos va a ayudar a crear conexiones entre los brigadistas y los miembros de la comunidad donde nosotros estamos, fortaleciendo la capacidad de respuesta colectiva en emergencias. Es decir, cuando nosotros ya entramos en contacto con las comunidades aledañas, ya no les va a molestar cuando nosotros realicemos un simulacro. ¿Sí? Cuando ustedes salen con las mantas, inclusive hasta ellos van a decir, oye vecino, pues yo te ayudo en lo que tú estás allá controlando a la gente o en lo que vas a apoyar a tus empleados, yo aquí participo, no te preocupes. Entonces, de eso se trata, señores, de colaborar con la gente. Recuerden que entre más gente sepa cómo prevenir, menos incidentes vamos nosotros a tener. Entonces, esta parte de la capacitación para crear conciencia y educación de la comunidad, creo yo que es una parte importante y que a veces no se ve, ¿sí? Porque, sí, les vuelvo a repetir, siempre que damos cursos de prevención, o más bien de simulacros, siempre los capacitamos en qué deben de hacer, ¿no? Y que teoría del fuego y que no sé qué, pero jamás les damos o jamás les hacemos saber a nuestros brigadistas el por qué es importante que ellos se capaciten, el por qué es importante involucrar a toda la comunidad. Entonces, ustedes aquí lo están viendo, señores, y esto les puede servir. Ustedes ya tuvieron otra materia que habló sobre capacitación comunitaria. Con esto lo pueden reforzar, ¿sí? Para tener un mejor impacto dentro de sus comunidades, dentro de sus comunidades a nivel local, ¿no? Bien, siguiendo con esta línea de el por qué es importante la capacitación para nuestros brigadistas, digamos un punto que, que yo considero, todos son de importancia, pero este considero que es uno de los más importantes, ¿no? La importancia de la capacitación práctica en los simulacros. Hay materias que no se pueden aprender eh, de manera en línea como es muy dado ahora, ¿no? De hecho, hay por ahí gente que está empezando a formar o a querer formar brigadistas con ¿cómo le llaman? Ahora con realidad virtual, ¿no? Y yo considero que no. Y no es que esté cerrado a la evolución y al impacto de la tecnología sobre la capacitación. No, no, no. Pero no es lo mismo que ustedes les pongan unos lentes y que los señores vean a través de esos lentes un incendio, un fuego y que se enfrenten a él. No es lo mismo a llevarlos a un campo de prácticas y que ellos se encuentren inmersos en una situación que pudiera ser real, que en ese momento está controlada, claro está, pero que en un momento dado pueda ser real. ¿Por qué? Porque el enfrentar a los brigadistas a sentir el fuego, a ver cómo el fuego se va desarrollando, es una parte muy importante que ellos deben de vivir. Y así tenemos que los simulacros realistas para la preparación, ¿sí? Deben de ser diseñados precisamente para replicar cualquier tipo de amenaza o crisis real que se pudiera suscitar. Y esto, señores, vuelvo a repetir, va de la mano con el análisis de riesgo que ustedes ya hicieron. Por ejemplo, si yo vivo en la Ciudad de México, no toda la Ciudad de México es sísmica, señores. Por ejemplo, la parte de la Ciudad de México, Insurgentes, CEU, que es una parte de suelo duro, se pudiera considerar así, de suelo volcánico, ya lo habíamos visto ahí, en toda esta parte del sur de la ciudad, ciudad universitaria, una parte de Insurgentes, el volcán el volcán Chitle hizo erupción, ¿sí? Y todo eso está lleno
de piedra volcánica, de lava, de algunos otros productos que produjo esta erupción. Entonces los sismos se sienten poco en esa zona. Entonces ahí pudiéramos nosotros realizar un simulacro, por ejemplo, de incendio o de alguna otra emergencia, amenaza o peligro que se pudiera suscitar, ¿no? Y como dice aquí, estos eventos, estos simulacros que nosotros vamos a hacer basados en hechos reales, proporcionan una experiencia inmersiva para preparar a nuestros usuarios, a nuestros empleados, a nuestros brigadistas eficazmente. Ya les había yo comentado, el tenerlos inmersos, por ejemplo, en una situación de incendio, que ellos sientan el fuego, que ellos sientan el impacto de abrir un hidrante al momento de disparar un chorro de agua, es muy importante para que ellos estén preparados en una situación de emergencia. No es lo mismo verlo en una pantalla y atacarlo y decir, sí, yo soy el bueno y ya lo hice, a estar frente a un gran monstruo como es el fuego, ¿sí? Que aunque esté controlado, sí es imponente al momento de tener nuestra primera práctica, ¿no? Entonces, por eso es importante que la mayor parte de esta capacitación en simulacros sea realista, sea práctica, para que nuestro personal tenga esa experiencia inmersiva, ¿sí? Como si fuera una situación real. También esta capacitación práctica nos va a permitir hacer una evaluación de las habilidades para poder encontrar puntos de mejora y mantener a nuestro personal actualizado. Esto ya se los había dicho yo, ¿sí? A nuestro personal, de acuerdo a Bloom, la taxonomía de Bloom, si ustedes ya hicieron un curso de formación de instructores, la habrán escuchado. La taxonomía de Bloom dice que debemos de capacitar a nuestro personal en el área cognitiva, es decir, de conocimiento, en el área del conocimiento, en el área práctica, el que ellos puedan hacerlo, es decir, ya conozco cómo hacerlo, ahora voy a hacerlo, y sobre todo en la esfera afectiva. Ya tengo el conocimiento, ya tengo la práctica, bueno, ahora debo de querer hacerlo, ¿sí? Entonces es el área cognitiva, el área afectiva, el área psicomotriz. Son las tres áreas en las que tenemos que capacitar nosotros a nuestro personal, ¿sí? O esas tres esferas debemos de abordarlas para que nuestro personal pueda o tenga el conocimiento, pueda hacerlo, pero además quiera hacerlo. Es decir, vamos a crear en nuestro personal un sentimiento de confianza, una autoestima alta, para que ellos sepan que ellos pueden trabajar durante las situaciones de emergencia y poder salir avantes. Entonces, para esto nos sirven las capacitaciones prácticas en los simulacros. Y aquí vemos, y les decía yo que yo no estoy cerrado, incorporación de tecnología en el entrenamiento. Utilizar herramientas tecnológicas como aplicaciones y simuladores puede enriquecer la experiencia de aprendizaje y hacerla más accesible para los usuarios. Sí, podemos usarla, pero sin dejar de un lado la capacitación práctica, señores, porque esa práctica es fundamental, sobre todo hablando de brigadistas, por ejemplo, brigadistas de incendios. No es lo mismo aplicar un RCP en una realidad virtual, aplicarla de manera efectiva, aunque sea con simuladores, no es lo mismo. Entonces, sí podemos utilizar la tecnología, claro está, tenemos que avanzar junto con la tecnología y las nuevas formas de educación, pero la parte práctica considero yo que es una parte muy, muy importante. Ustedes lo vieron, por ejemplo, cuando tuvieron la clase con el profesor Valerio, sí, que fue evaluación de estructuras, tuvieron la parte teórica, pero también los llevaron a ver edificios, los llevaron a inspeccionar edificios, y ahí les explicaron todo lo que ustedes vieron durante las clases, lo vieron ya en una realidad con la que ustedes se van a encontrar posteriormente, y creo que eso fue un ejercicio muy adecuado, ¿vale? Siguiendo con la importancia de la capacitación, seguimos
seguimos mencionando, seguimos diciendo, seguimos sosteniendo que la capacitación mejora la respuesta ante emergencias. Y aquí lo vemos. Capacitación en primeros auxilios. La capacitación en primeros auxilios va a permitir a los brigadistas actuar de manera efectiva, ¿sí? Salvando vidas y minimizando daños en situaciones críticas. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Por eso, la importancia de la capacitación en primeros auxilios, porque ellos pueden salvar vidas y minimizar daños en situaciones críticas y sobre todo daños a las personas en el momento de una situación de emergencia, ya que ellos van a actuar de manera eficiente una vez capacitados para poder prestar el apoyo o los primeros auxilios, válgame la redundancia, al personal que pudiera resultar afectado durante un simulacro o en una situación de emergencia. Vuelvo a insistir, ustedes no hagan los simulacros nada más por hacerlos, porque resulta que el 19 de septiembre, que es el Día Nacional de la Protección Civil, y de que el gobierno federal dicta que debe de ser el macro simulacro, hacemos un simulacro únicamente de evacuación. Y un simulacro de evacuación sí sirve, pero en la realidad no nos va a servir. ¿Por qué? Porque en una realidad, cuando se suscita un sismo, vamos a tener lesionados, vamos a tener personas histéricas, a lo mejor probablemente vamos a tener un incendio por ahí, si se cae un recipiente, o en las fábricas donde se maneja gas LP o gas natural, podemos tener incendios. Entonces, señores, todos esos peligros que se pueden encadenar al evento principal, debemos de estar preparados, señores. Ese encadenamiento de calamidades, y que a lo mejor el sismo no nos iba a ocasionar nada, ¿sí? Pero el encadenamiento que tuvo como resultado un incendio, ese es el que nos puede afectar grandemente. Entonces, todos estos peligros o amenazas, que ahora la palabra que utilizan todos es concatenados, ¿verdad? Todos estos peligros o amenazas concatenadas nos pueden resultar más graves que el propio evento que lo desencadenó. Entonces, debemos de estar preparados y debemos de simularlos, válgame la redundancia, durante un simulacro. Por eso, vamos a hacer nuestro simulacro, pero no solamente se trata de sacar a la gente, se trata de evaluar a las brigadas que tenemos para saber si van a responder de manera adecuada al momento de una emergencia, porque lo que han hecho casi la mayoría de empresas hasta ahora es saber que su brigada de evacuación y que su gente al momento de una emergencia van a salir rápido de su edificio y hasta ahí. Los simulacros de evacuación, ¿sí? Estos entrenan a las brigadas y a la comunidad para salir rápidamente de áreas de peligro, reduciendo el caos durante una emergencia. Y esto es muy cierto. El caos, ¿cuándo se crea el caos? Cuando la gente no conoce, cuando la gente no sabe qué hacer, cuando no conoce los peligros y las amenazas a las que se encuentra expuesta y por consecuencia no sabe cómo actuar. Entonces, cuando nosotros capacitamos a nuestra gente y después reafirmamos esa capacitación con simulacros de evacuación o con simulacros simplemente, van ustedes a reducir ese riesgo, ese caos que se pudiera suscitar durante la emergencia, y van a tener una respuesta adecuada. ¿Y esto en qué los va a beneficiar? En que van a tener menos afectaciones, ¿sí? Y no van a tener que esperar a que lleguen las autoridades a apoyarlos, porque ustedes ya solucionaron el problema en un nivel incipiente, por llamarlo así, es decir, en un inicio, ¿sí? Ya lo controlaron y no van a necesitar más que el personal de auxilio que llegue, realice una revisión y les diga fue efectivo lo que hicieron, ¿sí? Sigan hacia adelante. Entonces, para eso nos ayudan los simulacros, señores. Después, la capacitación en prevención y control de incendios, ¿sí? Estos son capacitados para contener y extinguir fuegos de manera más efectiva, protegiendo propiedades y vidas. ¿Sí? Recuerden, por ahí hay estadísticas, o había estadísticas que decían que una empresa que se incendia, el 80% o el 70% tal vez no puedan restablecerse, ¿no? Creo que los incendios son de las amenazas o de los peligros a los que se encuentra más expuesta la gente en los inmuebles, y
de las cuales a veces es difícil recuperarse, ¿no? Entonces, el capacitar a nuestras brigadas en prevención y control o combate de incendios nos va a ayudar a reducir esas pérdidas, ¿sí? Y proteger propiedades y vidas al momento de una emergencia. La comunicación efectiva, vuelvo a insistir y ya lo vimos en otras láminas, la capacitación y el arte, porque es un arte de la comunicación durante las emergencias, ¿sí? Nos va a ayudar a evitar confusiones y mejorar la coordinación porque vamos a saber qué mensajes transmitir y esto hacerlo de manera clara y que además nos va a ayudar para saber cómo debemos conducirnos con los medios, con la gente de fuera que viene a ver la noticia, ¿no? Porque sucede que siempre habla gente que no tiene que hablar sobre lo que pasó. Y resulta que esto puede afectar a la empresa, ¿no? Entonces, por eso, como vamos a ver en un momento, sí, hay gente que tiene que ser la el vocero, y más bien ya lo vimos también, ¿sí? En la anterior clase, el vocero de la empresa al momento y después de que suceda la situación de emergencia, y esto también lo podemos hacer simulado durante los simulacros. Bien, lo que acabamos de ver es algo que nos habla sobre la importancia de la capacitación, ¿no? La capacitación que ustedes deben de proporcionar a sus brigadas va a depender de varias situaciones. En primera, ¿qué tipo de empresa es? ¿Es un edificio de oficinas? ¿Es un hospital? ¿Es una empresa, no sé, a lo mejor donde hacen galletas? ¿O es una empresa química? O dependiendo del tipo de empresa que es, van ustedes a capacitar a sus brigadas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre capacitar a gente que debe responder ante una situación de emergencia en unas oficinas es diferente a la que debe de estar en un hospital, ¿no? Hace 2 años capacité a un hospital sobre planes de emergencia y capacitación. Y me decían, es que aquí vino gente y nos dijo que en una evacuación pues debemos de salir y los pacientes, bueno, pues dejarlos y entrar después por ellos, ¿no? Les digo, no, pues ¿cómo creen? Los pacientes son parte de la gente que debemos evacuar, ¿no? Debemos de buscar las formas en las cuales podemos nosotros trasladar a nuestros lesionados o a nuestros pacientes, ¿no? Entonces ya nos pusimos a hacer allí algún ejercicio de cómo trasladar a los pacientes en una situación de evacuación hasta el puesto de auxilio y bueno, ellos vieron la diferencia que existe entre un simulacro, vuelvo a decir, en una institución, en un inmueble de oficinas y lo que es ahora un inmueble de hospitales, ¿no? Es más, a veces en hospitales el personal no alcanza a salir, tiene que hacer acciones de resguardo, ¿sí? Junto con las personas, junto con los enfermos, junto con las personas lesionadas, ¿no? Entonces, ya vimos esta parte de la capacitación. La capacitación, vuelvo a insistir, va a variar dependiendo de la situación a la que ustedes o a la comunidad que ustedes vayan a capacitar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a aplicar la capacitación comunitaria, bueno, pues es muy diferente, muy diferente, porque a lo mejor la comunidad a la que vamos a capacitar está expuesta a incendios forestales, señores. Entonces, ahí tenemos que hablarles de cómo reaccionar, cómo prevenir esos incendios forestales, ¿vale? Entonces, otra parte fundamental para nuestros simulacros y que ustedes como brigadistas y que el personal de protección civil al llegar a evaluar una empresa, una institución deben de conocer y que además también debe de estar en los lugares que nosotros visitemos es la cuestión de la señalización, ¿sí? Que esta señalización se va a dar de la siguiente manera y con las siguientes normas que vamos a ver en un momento. Bien, en cuestión de señalización, señores, tenemos dos normas. Una que vamos a ver aquí, que es la NOM 003 CEGOP 2011, señales y avisos para protección civil,
colores, formas y símbolos a utilizar, pero también existe la NOM 026, ¿sí? Que tiene como objetivo establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad y higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías que se utilicen en los centros de trabajo. Entonces aquí vamos a ver primero que nada la 003, la 026 se las voy a hacer llegar para que ustedes la estudien, pero esta es una de las principales, la 003 Segov 2011. Cabe aclarar que ahora ya no es Segov, ahora me parece que pasó a Secretaría de Seguridad Ciudadana, en lugar de Segov lleva Secretaría de Seguridad Ciudadana, una disculpa, eso no lo corregí, una disculpa, pero sí es Secretaría de Seguridad Ciudadana, la actual NOM vigente. Únicamente se cambió esta nomenclatura de Segov a Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, en el apartado 5, que nos habla de la clasificación, nos dice que las señales de protección civil se clasifican de acuerdo al tipo de mensaje que proporcionan conforme a lo siguiente. El punto 5.1 nos señala que hay señales informativas y son aquellas que facilitan a la población la identificación de condiciones seguras. Y también debe de cumplir con ciertos colores. El color de seguridad es el fondo verde y el contrastante es el blanco. La forma que se va a utilizar es un cuadrado o un rectángulo y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? El significado de esta señalización, sus características, aquí tenemos otras, ¿sí? Y que precisamente nos indican la identificación de condiciones seguras, ruta de evacuación, zona de menor riesgo, punto de reunión, escaleras de emergencia, todo esto lo van a ver ustedes en esta NOM 003 de la Segov. Y estas son precisamente las señales informativas que nos indican la identificación de condiciones seguras. Pero también esta misma NOM, que también nos habla de señales informativas, pero hay de otro color y de otro tipo, que son las de fondo azul, contraste blanco y forma cuadrado o rectángulo. Y que también aquí vemos nosotros el significado, ubicando rutas o espacios o sentidos accesibles para personas con discapacidad. El color y el símbolo que van a usar, ¿sí? Acuérdense, y esta es una parte muy importante, aprenden ustedes a identificar los dibujos y a saber qué significan, ¿sí? Para que al momento de una situación de emergencia hay empresas que no utilizan texto, sino únicamente los dibujos que debe de llevar cada uno de estos señalamientos, ¿sí? Y de esa manera ustedes van a poder saber qué es lo que nos están indicando, ¿no? Al igual que cuando ustedes van por la carretera, señores, hay señalamientos que no indican qué es, sino únicamente traen el dibujo, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante que ustedes la conozcan, señores, para que al momento de una situación de emergencia en una empresa que no utilice texto dentro de sus señalizaciones, bueno, ustedes puedan saber qué es lo que significa. Siguiendo con esta NOM 003 y nuevamente les pido una disculpa porque no se corrigió, ahora es Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, las señales de protección civil en el 5.2, señales informativas de emergencia. Son las que indican a la población la localización de equipos e instalaciones para uso en caso de emergencia. ¿Qué color son? Son el color de seguridad es el fondo rojo, contraste blanco y la forma es un cuadrado o rectángulo. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿sí? Que es una ubicación de un extintor, de un hidrante o de un equipo de alarma contra incendios, ¿no? Aquí los pueden ustedes ver. Y de esa manera familiarizarse con
los símbolos que contienen. La siguiente señalización que podemos nosotros ver es la 5.3, señales informativas de emergencia o desastre, y nos dice que son aquellas cuya implementación está a cargo de las autoridades competentes en el momento de una emergencia o desastre, que permiten a la población localizar instalaciones y servicios dispuestos para su apoyo. El color de seguridad es fondo verde, el contraste es blanco y la forma es un cuadrado o un rectángulo, y aquí los vemos. Esto únicamente va a ser, como aquí lo comenta, al momento de una situación de emergencia o desastre. Aquí las gentes que han ido a las alcaldías, que han ido al centro a dejar víveres para la gente que acaba de pasar una emergencia, pues pueden ver este símbolo que es una señal de acopio. Esta que nos puede, que es refugio temporal, la gente que ha tenido que acudir a un refugio temporal porque hay una situación de emergencia en su comunidad, puede ver este tipo de señalización en ese refugio temporal, que debe de instalarse para que los brigadistas sepan a dónde dirigirse para dar sus novedades, que es el puesto de mando. Pero vuelvo a insistir, esto es únicamente al momento de una situación de emergencia o desastre. Bien, siguiendo con esta NOM 003, tenemos que también dentro de la clasificación, en el punto 5.4, nos habla de la existencia de señales de precaución, y son las que advierten a la población sobre la existencia y naturaleza de un riesgo. El color de seguridad es fondo amarillo, el contraste es negro y la forma es un triángulo. Y aquí podemos ver un ejemplo precisamente de estas señales que nos indican la existencia de un riesgo. Por ejemplo, es precaución, piso resbaloso. Esto es peligro de muerte o existencia de una sustancia tóxica. ¿Sí? Este es de algo corrosivo, este es de algo que puede producir incendio. Entonces, vuelvo a repetir, deben de ustedes estar familiarizados precisamente con este tipo de señales. También dentro de esta clasificación tenemos el 5.5, señales prohibitivas y restrictivas, y son aquellas que nos limitan o prohíben una acción que puede ser susceptible a provocar un riesgo. ¿Sí? Y su color de seguridad es color rojo, el contraste es fondo blanco y la forma es un círculo con una diagonal, como lo vemos aquí. Que vemos aquí es el primero, es no fumar, el segundo, prohibido encender fuego, y el tercero, no utilizar en caso de emergencia. Les vuelvo a repetir, les voy a hacer llegar la NOM completa para que ustedes la estudien y vean toda la señalización que existe al respecto de la NOM 003. Siguiendo con esta NOM 003 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dentro de la clasificación en el 5.6, nos indica las señales de obligación, que son las que se imponen al observador y que debe de realizar o ejecutar una acción determinada, que se nos da a partir del lugar donde se encuentra la señal y el momento en que la visualizamos. Los colores son el color de seguridad, fondo azul, el color de contraste blanco y la forma es un círculo. Y aquí lo vemos. La primera, que nos indica el uso obligatorio de gafetes, y la segunda, que debemos de llevar a cabo un registro obligatorio para ingresar a ese centro o a donde ustedes vayan a ingresar. Entonces, esta también es algo que nos indica precisamente esta NOM 003 de colores, formas y símbolos a utilizar. ¿Sí? Y vamos a seguir con esta norma. Esta norma también nos indica en el 5.7 los avisos de protección civil, que son el color de seguridad fondo amarillo, el contraste negro,
La forma es una cinta delimitadora de 140 milímetros de ancho, es decir, 14 centímetros, y que nos da un aviso de zona restringida, ¿sí? O zona de peligro, zona de riesgo, como se les pone a veces a estas cintas amarillas con las que se delimita una zona que ha resultado afectada por la materialización de un peligro y que es riesgoso que la gente se encuentre cercano a ella, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dicta la NOM 003 acerca de las señalizaciones que ustedes deben de estar familiarizados, señores, deben de conocerla y deben de indicarle a la gente en qué consiste y qué es lo que debe de hacer o a qué nos restringe precisamente esta señalización. Pero también esta NOM dentro de sus disposiciones generales, nos habla sobre las señales y símbolos a utilizar, así como necesidades de los particulares. Es decir, hay gente que utiliza o puede utilizar otro tipo de señalización o color, pero siempre y cuando sea hecha del conocimiento de la autoridad. Es decir, a lo mejor yo manejo un gas, un producto por productos que no está considerado dentro de las normas y lo puedo yo poner de un color diferente siempre y cuando cumpla yo con el hacer del conocimiento hacia la población y sobre todo hacia la autoridad de lo que estoy haciendo. En el 6.2 nos indica disposiciones de colores de seguridad. Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 1. Colores de seguridad y su significado. Color rojo, significado alto, prohibición, identifica equipo contra incendios. Amarillo, que nos indica precaución o riesgo. El color verde, condición segura, primeros auxilios, y el color azul nos indica una obligación. Entonces, esto, señores, es también algo con lo que ustedes deben de estar familiarizados, debe de estar familiarizada la gente, debe de estar familiarizada los brigadistas para que al momento de un simulacro sepan cómo utilizar o cómo identificar este tipo de señales en sus instalaciones. ¿Sí? Los colores de contraste, su aplicación en las señales será conforme a la tabla 2. Aquí la vemos. Color de seguridad rojo, el de contraste va a ser blanco. Color de seguridad amarillo, el color de contraste va a ser negro magenta. El color de seguridad verde, el color de contraste blanco. El color de seguridad azul y el color de contraste blanco. Para las diferentes señalizaciones que ustedes pueden tener en sus instalaciones. 003, ¿sí? Nos habla de las formas geométricas. Su aplicación en las señales será conforme a la tabla número 3. La asignación de formas geométricas según el tipo de señal y su finalidad. Señal de información. Su finalidad es proporcionar información, válgame la redundancia, y las formas que vamos a tener son un cuadrado o un rectángulo. La siguiente es señal de precaución, que nos sirve para advertir un peligro, y su símbolo o forma geométrica va a ser un triángulo. Tenemos la señal de prohibición, prohibir una acción susceptible de riesgo. Este va a ser un círculo con una diagonal. Después tenemos las señales de obligación, que son prescribir una acción determinada, y esta va a ser únicamente un círculo, y que nosotros debemos de identificar para poder tener la señalización adecuada en nuestras instalaciones. Me he encontrado a veces que las señales por ejemplo, de evacuación son un cuadrado y no es muy recomendable porque su espacio, su tamaño no es muy visto. Entonces ahí se recomienda que sean de tamaño rectangular, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunas cuestiones. Notas, la primera, la proporción del rectángulo podrá ser desde un cuadrado, base igual a altura, y hasta que la base no exceda el doble de la altura, es decir, esta parte no exceda el doble de la altura de nuestro cuadrado. Y la nota número 2, la diagonal que se utiliza en el círculo de las señales prohibitivas debe de ser de 45 grados con relación a la horizontal.
dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha. ¿Sí? Así como la vemos, porque he visto señalizaciones que están al revés, están de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Ajá, entonces esas no valen porque están mal. También esta esta norma también nos habla acerca de la ubicación, dónde deben ser ubicadas, y también nos dice que no se debe de saturar tanto de señalización que pierdan su finalidad, que pierdan el fin para el que están hechas, porque he visto algunas donde está el señalamiento de extintor y junto ponen un botiquín y arriba se les ocurre poner el señalamiento de ruta de evacuación, ¿no? Entonces eso no se debe de hacer. Hay que hacer un recorrido para determinar los lugares en donde se debe de colocar la señalización. También, precisamente en el punto 6.4, esta NOM 003 nos habla de la ubicación, nos habla también de la dimensión de las señales, que así también la NOM 026, que de conducción de fluidos y símbolos a utilizar en seguridad de higiene, también nos habla de esta cuestión. La tabla número 4 de esta NOM nos habla de ejemplo de dimensiones mínimas de las señales para protección civil. No se las puse aquí para no poner toda la NOM aquí, se las voy a mandar para que ustedes la vean y la estudien. También esta NOM nos habla de las condiciones de iluminación y también de que ya se permite la utilización de fotoluminiscencia. Hasta hace algunos años había prohibición en cuestión de utilizar fotoluminiscencia. ¿Por qué? Porque la fotoluminiscencia es un polvito más o menos amarillo, ¿sí? Que se le coloca a la señalización, porque esa fotoluminiscencia capta los rayos de la luz artificial o de la luz natural y se quedan por un espacio de tiempo iluminados para que la gente pueda verlos en caso de que se vaya la energía eléctrica o suspenda la energía eléctrica en el centro de trabajo, y la iluminación queda a la vista de la gente, vaya, para no utilizar alguna otra o algún otro tipo de luz, ¿sí? En nuestras instalaciones. Entonces también se permite ya el uso de la fotoluminiscencia y otro tipo de señalizaciones que ustedes pueden colocar en sus inmuebles, que esta parte es muy importante. Vuelvo a repetir, hay que hacer un análisis de seguridad y un análisis para determinar los lugares donde es más factible y más indispensable colocar nuestra señalización. Bien, entonces ya vimos por qué es importante la capacitación en simulacros, tanto para los brigadistas como para la población. Ya vimos también la importancia de la señalización, señores, y esto en los simulacros, créanme lo que es muy, muy, muy importante. Van a ver ustedes en la NOM 003 que inclusive las escaleras de emergencia deben de indicar si bajan o si suben o qué tipo de escalera se trata, y alguna otra información que es muy importante que ustedes sepan y que la población también tenga conocimiento de esto, porque al momento de un simulacro esto va a ser muy vital, ¿sí? Ustedes van a ver también que a veces si tenemos una planta muy grande y tenemos diferentes salidas de emergencia, va a haber señales de, por ejemplo, de ruta de evacuación derecha y señales de evacuación izquierda. Esto es muy importante, ¿sí? Saber dónde están colocados los equipos de incendios y que aparte estén señalizados, señores. Entonces, ya vimos esto y vamos a entrar ahora entonces a hablar acerca del equipamiento, el equipamiento de los brigadistas. ¿Qué es el equipo con el que los brigadistas mínimo puedan tener, ¿no? Entonces, equipo para emergencias, en el caso de las brigadas de primeros auxilios, aquí les damos un ejemplo, debe tener un chaleco de identificación, casco, gorra, contar con su brazalete, botiquín de primeros auxilios y una camilla. ¿Sí? Y recordemos siempre que cuando menos el 10% de brigadistas del total de personal
en el inmueble. Entonces, esta es una parte importante, contar con un chaleco de identificación. ¿De qué color? Ahorita lo vamos a ver. Casco, gorra también del mismo color, un brazalete que nos indique que es la brigada de primeros auxilios, porque a veces a lo mejor no conocemos los colores, pero si vemos un brazalete que indica brigada de primeros auxilios, vamos a saber para qué es o en qué brigada está ese elemento que nos pueda auxiliar. Y una camilla que a lo mejor la podemos dejar o tener en cada piso, o para que al momento de una situación de emergencia los brigadistas de ese piso la cojan y con ella salgan para atender cualquier situación de emergencia. Y aquí vemos es un chaleco blanco de la brigada de primeros auxilios, el que deben ellos de contar. Siguiendo con este equipo de emergencias, tenemos con el que debe de contar la brigada de prevención y combate de incendios. Primero que nada, un chaquetón y un pantalón de bomberos. ¿Sí? Un chaquetón y pantalón de bomberos que cumpla tanto con las normas oficiales mexicanas, conforme la NFPA también, que es una agencia contra incendios de Estados Unidos, y que nos dice de qué deben de estar hechos los equipos de bomberos para el resguardo del personal que preste este tipo de apoyo. Casco de bombero con protección facial, esta parte es muy importante. He visto bastante y he visto inclusive en videos bastantes gentes que han resultado afectadas por no utilizar la protección facial en los cascos, resultan dañados ya sea por un proyectil o incluso por el fuego, ¿no? Entonces, si nos dan el material, si nos dotan de los equipos, hay que aprender a utilizarlos y utilizarlos de manera adecuada. También guantes de bombero, botas de bombero que deben de tener una plantilla de acero para que ustedes pisan un clavo o alguna superficie que pueda perforar la bota, no resulten ustedes dañados. Un equipo de aire autónomo o ERA como se llama, que pues es costoso y a veces no lo tienen las empresas, pero si pueden disponer de él, adelante. También deben tener de contar con un hacha para abrir puertas, para abrir alguna algún mueble que se tenga que abrir, ¿sí? Un hacha y una lámpara sorda. ¿Qué es una lámpara sorda? Una lámpara que al encenderla no genere una chispa. ¿Por qué? Porque a lo mejor entramos a un área que esté saturada o no saturada, sino que tenga una fuga de gas, y ustedes al accionar una lámpara que pueda generar chispa, pueden generar un incendio o una explosión en el lugar, ¿no? Entonces se llama lámpara sorda porque no genera una chispa al momento de que ustedes la encienden, ¿no? Recordando esto del 10%, los equipos deben de estar así. Y en caso de que no se tengan equipos, bueno, el personal debe de contar con su chaleco de identificación también, ¿sí? Después, el equipo de bombero para emergencias, para la brigada de evacuación, un chaleco identificador, gorra y o brazalete, ese también es opcional, si les proporcionan gorra o también brazalete. Guantes, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen que pasar por una zona donde haya cristales o donde haya algo que dificulte la salida y tienen que retirarle. Entonces, para no exponer sus manos, de utilizarlas así, digamos al natural, que lo utilicen guantes para poder retirar objetos o cualquier cosa que pudiera obstruir la ruta de evacuación, ¿sí? Lámpara sorda, ya habíamos dicho por qué, y un silbato para indicar algo a la gente, ¿no? Pero también este silbato se debe utilizar de acuerdo a la normatividad que se dicte dentro de la empresa, ¿sí? Es decir, si va a ser un toquido para decir vamos bajando, si van a ser dos para decir que estoy detenido, o a lo mejor doy un pitido para que identifiquen de qué piso soy, ¿no? A lo mejor doy un pitido para decir que soy del 1, dos pitidos para decir que soy del segundo piso, tres pitidos para decir que soy del tercer piso y voy evacuando, ¿no? Entonces, todo esto debe de estar dictado dentro de sus planes de contingencia y de emergencia. El chaleco que vamos a utilizar es de este color naranja, porque no es rojo, es color naranja, y vuelvo a insistir, cuando menos el 10% del personal del inmueble debe de
estar en las brigadas. Bien, y por último, dentro de nuestro equipamiento para brigadas tenemos para la brigada de comunicación. Perdón, ahí me equivoqué, por eso lo borré. Entonces tenemos la brigada de comunicación que al igual que la anterior debe de contar con chaleco identificador, gorra y o brazalete para que le identifiquen, y esta es una parte importante porque esta es una brigada que debe de estar en la parte de afuera, y yendo con los brigadistas por piso a lo mejor, o en un punto focal para que ellos la, la vean, la analicen y vean con ellas qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y le informen para que ella pueda transmitir el estado que guarda la situación de emergencia al puesto de mando y estos estén informados por si llegan medios de comunicación, estén enterados. Entonces, su chaleco identificador, su gorra y o brazalete, también su lámpara sorda, un megáfono para dar instrucciones, tabla de trabajo con hoja y pluma para tomar nota. Ellos son los que van a tomar nota junto con la brigada de primeros auxilios hacia dónde fueron trasladadas las personas que resultaron lesionadas, qué ambulancia se la llevó, hacia dónde se la llevó, a qué hora se la llevó, a qué hora se arriba al hospital y darle un seguimiento una vez que pase la situación de emergencia. Radio y o celular para tener comunicación con el resto de las brigadas que se supone que están por pisos para saber cómo va la evolución de la emergencia, y teléfono fijo, que esta es casi siempre es en la recepción, las que hacen la primera llamada de la emergencia, y si tenemos un equipo de voceo general, ¿sí? Son las que dan las instrucciones para que la gente comience a evacuar o realizar las acciones necesarias para la situación que se esté suscitando. Y bueno, estos llevan un chaleco de color verde y recordándoles que cuando menos el 10% del personal debe de estar en las brigadas. Y bien, ya vimos el equipo para emergencias y las brigadas con las que se debe contar si es que tenemos el personal suficiente, ¿sí? Pero, a ver, como les decía, les comentaba yo al principio, se recomienda que cuando menos el 10%, pero imagínense una empresa de donde se manejan productos químicos, que esté conformada por 50 agentes. ¿Ustedes creen que con 5 se puede atender una situación de emergencia? Yo pienso que no, si a cada una de ellas le damos o la utilizamos para las diferentes brigadas, ¿no? Imagínense 5 gentes y una va a estar en evacuación, otra va a estar en comunicación, otra no. Entonces, la solución para esto y que lo permite la ley, ¿sí? La solución para que en caso de que ustedes no cuenten con el suficiente personal o la gente no quiera participar dentro de las brigadas, bueno, pues tenemos esta que se llama la brigada multifuncional. ¿Sí? Y esta brigada multifuncional podrá utilizar todo el equipo de las demás brigadas, ya que va a estar capacitada en todas las áreas, es decir, va a estar capacitada en primeros auxilios, prevención y combate a incendios, comunicación y evacuación y las demás posibles brigadas emergentes que pudieran resultar dependiendo de la situación que se presente. Entonces, esta es una brigada multifuncional que también debe de contar con todo su equipamiento, señores, para que al momento de una situación de emergencia estas personas entren en acción, y su chaleco va a ser de estos colores, naranja y azul. ¿Sí? Esto nos va a indicar que es una brigada multifuncional. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces la gente no quiere participar, ¿sí? A pesar de que la ley, la Secretaría del Trabajo nos indica que los trabajadores deben de participar dentro de las brigadas, a veces no lo hacen. Entonces, es muy importante, señores, que si no se cuenta con el suficiente personal, se tenga una brigada multifuncional para que ellos tomen las riendas y asuman las labores de todas las demás brigadas que se deban de tener dentro de nuestro inmueble. Y aquí les pongo un caso, por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde eran 3 torres y en todo el personal que estaba en esas 3 torres teníamos aproximadamente entre 900 y 1200, y resulta que nada más teníamos ¿cuántos brigadistas les gustan?
a veces teníamos 60 brigadistas, y eso porque hacían participar a la policía auxiliar de a fuercita los que estuvieran de turno. Teníamos a veces 60 agentes. Imagínense 60 agentes para controlar a 1,200 empleados. A veces pues no funciona de esa manera, ¿no? Entonces es muy importante lograr una labor de concientización, campañas de concientización, para que se tengan personal que quiera participar dentro de las brigadas. Bien, para seguir hablando acerca del equipamiento de emergencias, ya hablamos sobre el equipo mínimo que debe tener cada brigadista y que es obligación del patrón dotar, o en este caso, por ejemplo, de los estados, de los gobiernos de los estados, municipios, de dotar al personal que se dedica a la protección civil, y en el caso de las empresas, a los brigadistas, ¿sí? El equipo mínimo que deben de tener para salvaguardar su integridad física en caso de suscitarse una situación de emergencia. Pero así como cada brigadista debe tener un equipo, también el inmueble donde nos encontramos debe de contar con un equipo mínimo de acuerdo a al análisis de riesgos, de acuerdo a las inspecciones que ustedes hagan de ese inmueble y de acuerdo a las normas oficiales mexicanas aplicables al tipo de edificio, al tipo de empresa donde se encuentren. Ese análisis de riesgos nos va a arrojar, el equipo de emergencia con el que se debe de contar. Y uno de ellos, al menos para prevención y combate de incendios, son los extintores de acuerdo a la norma vigente. La norma 002, por ejemplo, nos dice que en edificios o inmuebles de riesgo mínimo, un extintor por cada 200 metros, dependiendo si son áreas abiertas, es un extintor por cada 200 metros. Si es en áreas que tienen cubículos, la situación cambia y eso nos lo va a dar el análisis de riesgos que ustedes hagan. Los hidrantes, esto también la NOM 002 nos habla acerca de los hidrantes, dónde se deben de situar, qué longitud deben de llevar las mangueras, qué tipo de bombas se deben de utilizar. Todo eso nos lo dicta la norma oficial mexicana vigente. El equipo de bomberos, que en este caso casi todos se piden que cumplan con la norma NFPA, no es NOM porque no es norma oficial mexicana, pero la norma NFPA, los equipos deben de cumplir con esa norma NFPA para verificar que son equipos contra incendios adecuados para nuestro personal. Botiquines de acuerdo a la NOM vigente y con el contenido no medicamentos, no, sino de equipo necesario para atender una emergencia. Recuerden que los botiquines no deben de contener ningún medicamento, ¿sí? Y nosotros como primeros respondientes no vamos a hacer nada para lo cual no estemos capacitados. Entonces los botiquines de acuerdo a la NOM vigente y con el equipo necesario para primeros respondientes ante una emergencia. Camillas, en este caso, por ejemplo, si tenemos un edificio de 10 pisos, podemos tener una camilla por cada 2 pisos, de manera que cuando se suscite la situación de emergencia, el personal de primeros auxilios coge su camilla portátil y atiende la emergencia junto con su botiquín portátil, ¿no? Sillas de ruedas para trasladar a las personas que pudieran resultar afectadas, equipo de área autónomo, ya lo habías dicho, los ERAS, equipos de respiración autónomo, que son costosos, algunas empresas lo tienen, en caso de que sea necesario, pues bueno, la gente debe estar capacitada, que así lo establece la norma técnica complementaria de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, deben de estar capacitados en el uso de los ERAS al personal brigadista de contraincendios, equipos de desfibriladores automáticos, que es algo que se está utilizando actualmente ante múltiples situaciones que se han dado de que hay personas que les dan paros cardíacos o ataques al corazón. Bueno, los desfibriladores automáticos han sido muy funcionales. En caso de que se tenga el dinero, de que se tenga disposición, se pueden tener los DEAs en las instalaciones. Palas y botes areneros en zonas de estacionamientos, sí, para cualquier incendio o situación de emergencia que se pudiera suscitar. Y vuelvo a repetir, todo esto de acuerdo al análisis de riesgos que se deberá realizar al inmueble, ¿sí?
Inclusive ahí podemos nosotros pedir que se construyan rampas o algún otro tipo de situación que se pudiera llegar a necesitar en caso de una situación de emergencia, ¿no? Ahí vemos precisamente todo el equipamiento, los equipos de bomberos, los hidrantes que casi siempre tienen un extintor también ahí, los botiquines que deben de estar equipados adecuadamente para responder a la situación de emergencia y a las posibles situaciones de lesión que se pudieran presentar, ¿no? Camillas rígidas para trasladar al personal con su araña para que no se nos caiga, lámparas sordas, esta es una lámpara sorda, ¿sí? Que evita que podamos tener algún tipo de chispa, o incluso al ser de este material se evita que si se cae o cualquier cosa puede generar una chispa que nos va a generar un fenómeno desencadenado, que en este caso pudiera ser un incendio o una explosión en una zona, ¿no? Entonces, esto es, señores, eh, lo que es un equipo de emergencia, pero para el inmueble. Ya vimos los equipos de emergencia individuales para brigadistas, y este es el equipamiento con el que debe de contar el inmueble de acuerdo a nuestro análisis de riesgos. Hay gente que les coloca sistema de sprinklers o de disparadores automáticos, ¿no? Los que van en el techo, que pueden ser de gases o de agua, dependiendo de los requerimientos. Sí, hay otras, por ejemplo, en los sites tienen sistema de inundación total para prevenir cualquier situación de emergencia dentro de los sites. Entonces, esto nos lo va a dar, señores, el análisis de riesgos y lo que se vaya o la oficina o el producto que se encuentre ahí, ¿no? Esto nos lo va a dar el análisis de riesgos, y en este caso se va a utilizar el equipo que sea necesario en ese momento. Y bueno, señores, con esto llegamos al final de esta clase de la primera semana. Espero que les haya dejado más dudas, porque eso me ayuda a que ustedes tengan más interés por aprender. Les voy a hacer llegar la norma oficial mexicana 003, la 026, para que ustedes la estudien, ya que de ahí se van a desprender algunas preguntas para sus exámenes. Entonces, es muy necesario que ustedes observen todo esto que vimos el día de hoy, porque es una parte fundamental con la que se debe de contar en las instalaciones, en los inmuebles, incluso a nivel estatal, a nivel local, en las instalaciones de protección civil. Son cosas que se necesitan saber, señores, para nosotros poder responder. Ajá. Entonces, señores, por mi parte es todo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que entra con la siguiente parte de esta materia, que son simulacros y evaluación de riesgos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.